Ok, muchachos, entonces hoy vamos a ver generalidades de protozoarios y después vamos a terminar con leishmaniasis tegumentaria. Ok, entonces, los protozoarios, pues la palabra viene de proto, que es primero, y zoo, que es animal, o sea que es de animales primitivos. Son microorganismos unicelulares, eucariotas, que pueden ser patógenos o no, y pues bueno, van a tener diferentes formas evolutivas y tipos de reproducción. Entonces, están compuestos por una sola célula, son eucariotas porque tienen un núcleo bien diferenciado, protegido por una membrana nuclear y un citoplasma organizado. Carecen de pared celular, son microscópicos siempre, miden entre 3 a 100 micras y pues, como dijimos pueden ser parásitos, pueden ser protozoarios patógenos, pero también pueden ser protozoarios comensales, mutuales, y existen algunos de vida libre que pueden también ser patógenos o no. La nutrición es heterótrofa, o sea que ellos se alimentan básicamente de materia orgánica y de nutrientes y energía del hospedador. Pueden tener tanto reproducción sexual como reproducción asexual. La mayoría son móviles y tienen organelos de locomoción que pueden ser cilios, pueden ser flagelos o pueden ser pseudópodos. Y son un grupo muy heterogéneo de protozoarios que infectan a animales vertebrados e invertebrados y pueden estar en cualquier órgano. Ya vamos a ver después cada uno en cuál está. Entonces, vamos a tener que existen, ellos forman parte del reino protista, subreino protozoa. Existen varios filum, desde la apicomplexa, donde tenemos a los coccidios, donde está, por ejemplo, malaria y toxoplasmosis. Tenemos Sartomastigófora, que es donde están la mayoría de los protozoarios intestinales, que vamos a ver más adelante. Y está también Trypanosoma y Leishmania. Ciliófora, que es para un ciliado, que es Palantidio. Y Microsporidia hoy en día se clasifica como un hongo, o sea que pertenece aquí a fungi y no a los protozoarios, y por eso ya no lo vemos en parasitología. Entonces, vamos a tener que, tenemos dentro de los sarcomastigófora, vamos a tener blastocista, donde está blastocisti, que es uno de los últimos parásitos que van a ver junto con Balantidium, que es este que es del filum Ciliófora. Y vamos a tener entonces sarcodina, donde están la mayoría de los protozoarios, las amibas, que en su mayoría son protozoarios intestinales, y los de vida libre, que son estos últimos que ven aquí como Negleria y Acantameda. Dentro de Mastigófora tienen parásitos que tienen cilios, y eso va desde los parásitos intestinales como Giardia, Dientameba, Chilomastic, o vaginales como Tricomona, hasta Leishmania trypanosoma, que lo vamos a ver, lo primero que vamos a ver en esta unidad. Y dentro de los coccidios, como les dije antes, tienen a Toxoplasma, tienen Plasmodio, y los intestinales Cryptosporidium, Cyclospora y Cystoisospora belli. Entonces dijimos que la reproducción podía ser sexual o podía ser asexual. Sexual, perdón, vamos a empezar con la asexual. Normalmente lo más común es fisión binaria, pero algunos tienen fisión múltiple o esquizogonia múltiple. La fisión binaria normalmente es una célula madre que se divide en dos y por mitosis, y genera entonces, a partir de una célula madre, se generan dos células hijas idénticas. Mientras que la fisión múltiple o esquizogonia es una división múltiple donde primero se separa el núcleo y posteriormente, cuando ya los núcleos están creados, cada núcleo adquiere un citoplasma que se multiplicó todo junto, y después se divide de acuerdo a cada núcleo y genera la membrana, que es muy común en los parásitos que tienen merozoitos como Plasmodium, y ya van a ver todos los coccidios. La endodiogenia también es un proceso de coccidios, que consiste en esto que ustedes están viendo acá, que es una célula madre que se va a dividir y generar dos células hijas, pero que muere la madre en el proceso. O sea, ella no se divide, ella simplemente divide sus organelos interiores y genera dos células hijas, que lo van a ver cuando veamos toxoplasmosis. Y la reproducción sexual pues puede ser por conjugación o por singamia, y pues evidentemente siempre va a involucrar
unión de un gametocito femenino con un gametocito masculino. ¿Ok? Entonces esto es la endodiogenia y esto es... Entonces, dentro del Phylum Sarcodinia, vamos a tener que estos son parásitos móviles con organelos de locomoción, que son pseudópodos. Aquí estamos hablando desde las amibas. Las amibas tienen reproducción asexual, no tienen reproducción sexual y la mayoría de algunas de las especies son de vida libre. Entonces vamos a tener amibas intestinales patógenas y amibas intestinales no patógenas. La única patógena intestinal es entamoeba histolítica que produce amibiasis y vamos a tener una serie de, que no, aquí no están todos, entamoeba dispar, entamoeba coli, endolimax nana y eudameba buchli, que son no patógenos, que son protozoarios intestinales, que son marcadores epidemiológicos de contaminación del agua con heces humanas principalmente. Y las amibas de vida libre, como Naegleria, Cantameba y Balamutia, forman parte también de este filum, que es lo que vamos a ver después, que producen patologías específicas, que van a ver luego meningoencefalitis amibiana, queratitis amibiana y encefalitis amibiana granulomatosa, y encefalitis amibiana granulomatosa en el caso de Balamutia. Todos ellos poseen pseudópodos y es la característica común de las amibas. Esos pseudópodos son prolongaciones externas y transitorias del citoplasma que le permiten que le dan movimiento a la célula. Y esos pseudópodos van a tener un nombre determinado dependiendo de la amiba de vida libre que sea o si es del género Entamoeba que se llama pseudópodo. Después dentro de los mastigóforas vamos a ver que son, como les dije antes, tienen flagelos, se mueven por medio de flagelos, presentan uno o más y la reproducción es asexual también por fisión binaria, igual que el anterior. Entonces ahí vamos a tener desde Trypanosoma crucis, que produce Trypanosomiasis americana, también está Trypanosoma brucei y rhodesiense, que producen Trypanosomiasis africana. Vamos a tener también el género Leishmania, donde tenemos desde las leishmanias que producen leishmanias tegumentarias hasta las leishmanias viscerales. Y vamos a tener también parásitos intestinales flagelados como Yardia, que es patógeno, y algunos otros no patógenos que no están acá, y Tricomona, que produce tricomoniasis, que es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, la característica común es que poseen este flagelo que ustedes ven acá, que va a tener diferentes estructuras. Este es Tricomona y tiene 5 flagelos, 4 móviles y uno axostilo fijo. Y Yardia, por ejemplo, que tiene 4 pares de flagelos, 8 flagelos. Entonces, esta clase no tiene... Un segundo. Paro la grabación, profe. ¿Ah? La paro mientras que usted busca las otras. No, un segundo, estoy viendo a ver, Ok. porque es que yo sé que yo di esto con otra clase el año pasado, pero no la veo. No, vamos a seguir porque lo que me interesa más es que vean, no sé por qué no está, pero no importa. Seguimos. Ok, vamos a hablar entonces hoy de lo que es leishmaniasis tegumentaria. La leishmaniasis tegumentaria, que dijimos que existían 2 tipos de leishmaniasis. Leishmaniasis tegumentaria, que es la piel, básicamente, y mucosas, y leishmaniasis visceral. Todas las leishmaniasis, sean viscerales o tegumentarias, son enfermedades zoonóticas, es decir, que los reservorios son animales principalmente. Son metaxénicas porque están transmitidas por un vector. Ese vector es del género Lutzomia, que es esto que ustedes ven acá, es un flebótomo, que en el Nuevo Mundo se denomina el género Lutzomia. Es un parásito intracelular obligatorio del humano y otros mamíferos que se transmite por la picadura de este insecto vector y causa un conjunto de síndromes clínicos que van desde comprometer la piel solamente, la piel y las mucosas, o solamente las vísceras. Básicamente afecta el sistema retículo endotelial. Y el humano entonces se comporta como un hospedador accidental porque es una zoonosis
donde son estos animales los que hacen de hospedador definitivo. ¿Ok? Esto es un rabipelado, los ratones, ratas, perros particularmente y algunos felinos. Entonces, son parte de la familia Trypanosomatidae, pertenecen al género Leishmania, y Leishmania se va a dividir en dos subgéneros, un subgénero Leishmania, o sea que es Leishmania leishmania, y un subgénero Leishmania viana. Y luego, una vez que los separamos de esta manera, vamos a dividirlos en tres complejos de especies, ¿ok? Que agrupan al resto de las especies, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de Leishmania donovani, estamos hablando de Leishmania donovani, que incluye, ese complejo incluye las especies Leishmania leishmania chagasi, Leishmania donovani y Leishmania infantum. Después tenemos, y que producen leishmaniasis visceral, ¿ok? Después tenemos el leishmania complejo mexicana. Ese complejo incluye todas las leishmanias del continente americano que se parecen a leishmania mexicana porque producen las mismas clínicas, que eso incluye leishmania mexicana, amazonensis, Pifanoi y venezuelensis principalmente. ¿Ok? Esos producen, ellos, ya vamos a ver los síndromes que producen leishmaniasis tegumentaria. Después tenemos el género Leishmania viana brasiliensis, que es el complejo que incluye a Leishmania brasiliensis y Leishmania peruviana, además de esta guyanensis y panamensis. ¿Ok? Que también producen leishmaniasis tegumentaria. Ya vamos a ver en qué se diferencian estos dos complejos, por razón por la cual se separan. Entonces, como ven, tenemos un complejo, dos complejos que conforman especies que incluye a todas las que son las especies dermatropas, y un complejo que son las cepas viscerotropas. ¿Ok? Entonces, dermotropas van a producir leishmaniasis tegumentaria, viscerotropas van a producir leishmaniasis visceral. Entonces, indiferentemente de que sea visceral o tegumentaria, la morfología del parásito va a ser la misma, ¿ok? Y dentro de sus formas evolutivas vamos a tener tres formas evolutivas: una mastigote, un promastigote, tenemos que tener una foto, vamos a verlo aquí, vamos a tener amastigotes, vamos a tener promastigotes y vamos a tener epimastigotes, ¿ok? Y vamos ahora a ver las diferencias entre ellos. El promastigote, de hecho me gusta empezar por el amastigote. El amastigote es la forma evolutiva que conseguimos en el humano, mide 2 a 5 micras de diámetro, es redondeado, con el núcleo excéntrico, grande, de color violeta, con un citoplasma más claro, como lo ven aquí en estas que son, esto es de la vida real, que tienen en su interior, lo que uno reconoce estas células porque vamos a reconocer el núcleo y esto que está acá que se llama cinetoplasto o kinetoplasto. Y aquí vemos el residuo flagelar, que es de donde va a salir el flagelo en el resto de las formas evolutivas, más no aquí. Entonces vemos aquí en esta, vamos a ver cuál se ve, esta no se ve muy bien, esta no es una buena foto para mastigotes. Probablemente aquí este se ve mejor, aquí hay un núcleo y un cinetoplasto. Y aquí vemos el núcleo acá, el cinetoplasto aquí más chiquito y la vacuola que empuja al cinetoplasto. O sea que vemos el núcleo. Esto oscuro de este lado es el cinetoplasto. Hay unas fotos más bonitas, espero que enseñárselas más adelante. Entonces, el amastigote carece de flagelo, es un protozoario intracelular obligatorio y se reproduce por fisión binaria dentro de los macrófagos. Acuérdense que dijimos que ellos van a estar siempre dentro del sistema retículo mononuclear, o sea, de la célula del sistema fagocítico mononuclear. Y entonces su hábitat son esos macrófagos de los hospedadores vertebrados y no tienen capacidad invasiva, tienen que ser opsonizados por esos macrófagos. El promastigote mide entre 20 y 30 micras de largo, es fusiforme con la extremidad anterior gruesa y la posterior. Esta es la extremidad posterior y esta es la extremidad anterior.
En la extremidad anterior es por donde emerge el flagelo, es móvil y el flagelo no posee membrana ondulante, sino que sale directamente de la célula. Va a tener entonces un blefaroplasto, que es de donde va a salir el flagelo. Y cuando el flagelo sale de la porción anterior de la célula, se denomina, él sale en la parte anterior de la célula y el kinetoplasto, que es de donde están los cromosomas que determinan la formación de este flagelo, va a estar en la porción anterior y por eso se denomina promastigote. ¿Ok? Y lo que vamos a buscar siempre en estos parásitos es dónde se ubica el cinetoplasto con respecto al núcleo, y eso es lo que me da, y el flagelo, y eso es lo que me da el nombre de la forma evolutiva. Entonces fíjense que aquí en la vida real lo que vemos esto es un promastigote porque tiene forma fusiforme, tiene un núcleo central, un cinetoplasto que está hacia la porción anterior y un flagelo que sale por la porción anterior que no tiene membrana ondulante. ¿Ok? Y esa es la definición de un promastigote. Este promastigote es la forma parasitaria infectante y tiene que ser, él tiene determinadas, ya lo vamos a ver más adelante, él tiene que agarrar partículas del complemento para ser opsonizado por los macrófagos en la piel. Ok, entonces el ciclo evolutivo del parásito. Vamos a tener que, dijimos que era una enfermedad metaxénica porque necesitaba un flebótomo un flebotomino para poder infectar al hospedador definitivo, que vamos a hablar al humano como accidental y perros y ratones como, dependiendo de lo que estemos estudiando, de la especie que estemos viendo, que van a ser los hospedadores definitivos. Entonces, en el hospedador definitivo y en el humano que es accidental, lo que va a ocurrir es que este flebótomo pica y al picar él va a introducir su probóscide para chupar sangre, pero primero tiene que liberar todos los promastigotes que tiene en sus glándulas salivales. Entonces, inocula los promastigotes. Esos promastigotes cuando están en la piel, cuando llegan a la piel, van a ser opsonizados por los macrófagos y una vez que entran al sistema del retículo endotelial, esa va a ser su célula blanco y dentro del interior de ese macrófago, que ya lo vamos a ver también, se van a reproducir. Se reproducen, posteriormente rompen la célula cuando tienen un número importante de amastigotes en el interior y esos amastigotes son los que van a estar dentro de los macrófagos en la sangre. Los que rompen el macrófago van a invadir nuevos macrófagos para poder continuar el ciclo biológico dentro del hospedador definitivo. Y las células que están de estos macrófagos cuando circulan de un lugar a otro por la sangre son lo que va a ingerir este vector, que dijimos que era un flebótomo, del género Lutzomia en América, que va a ingerir entonces la sangre con esos macrófagos y eso va a pasar al intestino medio del vector y se va a romper la célula, los amastigotes van a convertirse en epimastigotes, perdón, ellos solo tienen promastigotes, el epimastigote es de Chagas, yo no sé por qué lo nombré. Solo va a tener dos células evolutivas, amastigotes y promastigotes, y el promastigote entonces es el que va a estar en el vector y se convierte en un promastigote metacíclico que va a ir a las glándulas salivales del vector e infectar al hospedador susceptible nuevamente. ¿Ok? Entonces la fisión binaria va a ocurrir de dos maneras. O dentro del hospedador definitivo dentro del macrófago, porque los amastigotes se dividen por fisión binaria, o dentro del vector, porque en el intestino medio del vector los promastigotes se dividen también por fisión binaria. ¿Ok? Entonces, como ven, como dijimos antes, entonces vamos a tener los promastigotes metacíclicos que van a llegar a la piel, van a ser fagocitados y se van a transformar en amastigotes perdiendo el flagelo. Se reproducen por fisión binaria y por eso entonces la forma parasital infectante para el hombre es el promastigote y para el vector es el amastigote que está dentro de la célula de los macrófagos. Esos macrófagos son lo que va a ingerir en la sangre cuando están circulando dentro de los macrófagos el vector y estos macrófagos, cuando se pierde la célula, se van a convertir en promastigotes y dividirse por fisión binaria.
En este caso, si es tegumentaria, los macrófagos solo van a ser los histocitos en la piel, los que van a estar involucrados, y el ganglio linfático satélite, mientras que si es una cepa, lo vamos a ver después porque lo vamos a repetir en la leishmaniasis visceral, pero si es una cepa viscerotropa, iría de la piel a los órganos del sistema retículo endotelial. Entonces, la infección, vamos a tener un sitio primario donde pica el vector, que es el lugar donde se va a formar una lesión única, ¿ok? Entonces, si la persona es resistente, podría presentar una reacción cutánea sin que llegue a lesión y que desaparece, y el paciente sabemos que ha estado expuesta, pero la presentación es una persona asintomática que alguna vez ha estado expuesta, pero nunca le dio la enfermedad. Vamos a tener otro grupo que les da cualquiera de los complejos Leishmania mexicana y Leishmania brasilienses, y que pueden entonces hacer una lesión cutánea única, que puede curar espontáneamente, espontánea es con eso, en varios años, o que reciban tratamiento y que curen. Puede haber también metástasis, que es lo que llamamos la leishmaniasis cutáneo mucosa, que lo produce solamente el complejo Leishmania aviana brasiliensis. Puede haber también que no haya lesión única, sino que pase directamente a hacer leishmaniasis cutáneo difusa y producida solamente por leishmania mexicana, cuando no hace ningún tipo de reacción granulomatosa para poder generar la úlcera, porque la lesión es una úlcera lo que produce leishmaniasis cutánea. Entonces, vamos a tener también que si la especie ya no era cutánea, sino que era viscerotropa, va a haber una reacción cutánea inicial, pero el parásito va a migrar hacia el sistema retículo endotelial, y pues el paciente va a presentar leishmaniasis visceral, y que bueno, por supuesto se puede morir o curar, y en la India presentan una lesión postcalazar. Entonces, la leishmaniasis cutánea, pues, yo no sé por qué. Ok, la leishmaniasis tegumentaria va a tener polos, ¿ok? Entonces yo voy a tener un polo con suficiente inmunidad para generar una lesión, o voy a tener un polo negativo en donde el paciente, una lesión de tipo, perdón, ulcerativa en la forma cutánea del polo positivo, o voy a tener una forma cutáneo difusa que el paciente hace nódulos pero que nunca se ulceran, ¿ok? Y eso es lo que llamamos los dos polos de la leishmaniasis. Entonces, la presentación más típica, que corresponde al 95% de los casos, es una úlcera cutánea, que puede ser producida por cualquiera de las especies tegumentarias, ¿ok? Después voy a tener el polo mucocutáneo, que va a ser una leishmaniasis intermedia, y voy a tener un polo difuso donde no hay respuesta inmunitaria adecuada. Entonces, la respuesta a las especies, la clínica del paciente va a depender, uno, de la especie implicada, dos, de la especie de Leishmania implicada, y dos, del estado inmunitario o inmunológico del paciente. Entonces, que no tiene que ver con inmunosupresión, sino simplemente con el tipo de respuesta específica que se genere contra Leishmania. Entonces abarca un espectro de presentaciones clínicas con formas polares, en donde lo que vemos es que una vez que entra el promastigote, puede haber invasión de macrófagos y que haya una respuesta adecuada dentro de los macrófagos, sino en todos, por lo menos en los que vienen luego a afectarlo, o que no haya, y que haya formación de una respuesta tipo TH1, que es lo que vamos a ver acá. Vamos entonces a tener un polo que es los que hacen una respuesta TH1 adecuada, un polo en donde la respuesta es de tipo TH2 o regulatoria, donde no hay una respuesta adecuada, y un polo intermedio donde hay una mezcla de ambas de ambos tipos de respuesta inmune. Entonces, la leishmaniasis cutáneo localizada
las formas que la generan son los complejos Leishmania mexicana y Leishmania aviana brasiliensis. Cualquiera de las especies de esos complejos pueden producir una leishmaniasis cutánea localizada. Dijimos, la respuesta es de tipo TH1, en donde existe una tendencia a la curación de la lesión de forma espontánea, pero requiere varios años y cuidado de la lesión de que no se sobreinfecte. ¿Ok? Realmente uno trata de dar tratamiento, pero si no hubiese tratamiento, en 2 años la lesión tiende a desaparecer si no se sobreinfecta. Esos pacientes tienen niveles altos de interferón gamma, de interleuquina 2, de factor de necrosis tumoral, receptor de interleuquina 2 aumentado, interleuquina 5 aumentada. ¿Ok? El polo opuesto es la leishmaniasis cutáneo difusa, en donde no se forma úlcera, sino que en algunos casos del complejo leishmania mexicana, los pacientes se infectan con esta especie, no hacen una respuesta inmune adecuada, sino que se van hacia una respuesta de tipo TH2, donde el interferón gamma está bajo, el factor de necrosis tumoral está presente, pero no muy elevado. Los receptores de interleuquina 2 están presentes, pero no hay interleuquina 2. Y la interleuquina 5, por el contrario que de lo que vimos acá, está más bien muy elevado, porque la interleuquina 5 es más de una respuesta de tipo TH2, estimulando producción de eosinófilos. ¿Ok? Entonces, en este caso, estamos hablando de una lesión nodular, múltiples, mientras que en este caso estamos hablando de una lesión ulcerada única, en el polo positivo y el polo negativo. En el intermedio vamos a tener un 5% de pacientes que cuando están infectados por el complejo Leishmania brasiliensis, puede haber una mezcla de respuesta TH1 y TH2, donde predomina un poquito la TH2 sobre la TH1, y el paciente no solamente hace la úlcera original, sino que después de hacer la úlcera hace metástasis a mucosa o presentaciones atípicas en piel. Y bueno, se debe a que no tiene una respuesta 100% efectiva contra el parásito. Entonces, este parásito, su célula diana es el macrófago y se reproduce dentro del macrófago. Entonces, evidentemente que tiene que tener unos mecanismos de evasión muy particulares para evadir la respuesta inmune. ¿Ok? Entonces, dentro de la respuesta inmune innata, vamos a ver que evade la lisis mediada por complemento, y no solamente la evade, sino que utiliza el complemento, utiliza la molécula C3 para ser opsonizado por los macrófagos. Dentro del macrófago, él sobrevive dentro del fagosoma, porque no permite que el fagosoma y el lisosoma se unan, porque inactiva las enzimas lisosomales, y de esa manera mantiene un pH neutro en el interior que le permite sobrevivir dentro del fagosoma. Además de eso, inhibe la producción de radicales libres, y no solo los inhibe, sino que también los destruye. ¿Ok? Dentro de la respuesta adquirida, vamos a ver que genera que se disminuya la producción de interleuquina 12, y que no haya diferenciación hacia TH1, particularmente cuando estamos hablando del polo negativo, o sea, que es del polo de la leishmaniasis cutáneo difusa y de la leishmaniasis indeterminada, la del medio. De esta manera no se establece una respuesta inmune protectora, y en estos casos se incrementa la producción de interleuquina 10, que es una interleuquina de tolerancia inmunológica. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este lado del polo? Entonces vamos a ver, tenemos la leishmaniasis cutánea, que la puede producir cualquier especie de las dermotropas. Vamos a tener la forma cutánea, que es la leishmaniasis cutáneo localizada, que suele ser una úlcera única, como esta que ven acá, de bordes indurados, eritematosa violácea, con un fondo limpio, granulomatoso, y la lesión alrededor de la úlcera tiende a ser sana. Después tenemos el polo negativo, que vendría a ser la forma cutáneo difusa, que son lesiones nodulares no ulceradas, que normalmente están un poquito más lisas que esto. Es que le daba.
Y después tienen el polo intermedio, que son presentaciones atípicas, como esto que ven acá, y la mucocutánea, y que afecta mucosa, puede ser oral o nasal, oral, faríngea, ¿ok? Entonces, la leishmaniasis cutánea localizada, dijimos que la producían cualquiera de las especies de los dos complejos, del complejo mexicano y del complejo brasilensis. Hay una respuesta inmunitaria de tipo TH1 que es buena, que es una buena respuesta que ataca al parásito, y eso hace que se genere una reacción inflamatoria en el tejido conectivo y se forma una lesión. Entonces, originalmente, lo primero que ocurre es un nódulo donde picó el insecto. Ese nódulo, como en 2 o 3 semanas, como en 3 semanas a 4 semanas, va a aparecer una respuesta celular de tipo TH1, y eso es lo que hace que ese nódulo pase de ser un nódulo, donde lo que había era edema e inflamación, a convertirse en una úlcera, y en esa úlcera se forma porque se forma un granuloma tuberculoide, que es un granuloma donde los macrófagos logran limitar al parásito, eliminar al parásito. ¿Ok? Entonces, por esa razón hay pocos parásitos o ninguno. Se ven plasmocitos, se ven eosinófilos, mastocitos, linfocitos T y células gigantes, que son los macrófagos que se unen unos a otros. Hay desarrollo de inmunidad con necrosis de la dermis y ulceración del granuloma, ulceración del tejido, formando una úlcera con un granuloma tuberculoide que no es doloroso, ¿ok? Es indoloro. Si le hiciéramos una prueba de leishmanina, la leishmanina es utilizar promastigotes inyectados en la piel. Si le inyectáramos promastigotes a esa persona en la piel, provocamos una reacción de hipersensibilidad retardada que va a ser positiva porque el paciente tiene una respuesta TH1 adecuada contra el parásito, ¿ok? El 98% de los casos de leishmaniasis tegumentaria se presenta de esta manera, ¿ok? Una lesión ulcerada única. El 2% de los casos, entonces vamos a tener otras presentaciones. Entonces, como dijimos antes, perdón, la lesión se inicia con 2 a 4 semanas después de la picadura del insecto, donde se genera una lesión única, o pueden ser varias, pero lo normal es que sea única, en áreas expuestas como la cara, en miembros superiores, en miembros inferiores, que estén expuestas porque la persona no se cubra. ¿Ok? Entonces lo que aparece primero es un nódulo enrojecido que se va a ir poniendo violáceo y se va a empezar a formar una úlcera. ¿Ok? Entonces primero es una placa infiltrativa con ausencia de úlcera, posteriormente se ulcera de forma franca, los bordes siempre son elevados porque el parásito está ubicado aquí en los bordes de la lesión, y empieza a aparecer hiperemia alrededor. La úlcera siempre está en el medio y los parásitos en el borde. Y esa úlcera va a ir aumentando de tamaño hasta formar una úlcera grande de fondo granuloso, ¿ok? De bordes elevados. Entonces, ese granuloma tuberculoide, que inicialmente es como lo ven acá, se le puede formar una costra alrededor y cuando desprendes la costra, debe sangrar y tener fondo limpio, de ser de color rosado, tener tejido granuloso, ser redondeada, con bordes regulares, elevados e indolora. Y dijimos que es la forma más frecuente de la leishmaniasis cutáneo localizada. Entonces, el 80% de los casos son una lesión única. Después tenemos presentaciones un poquito más atípicas, que es más o menos el 18%, y menos de un 2% que son las presentaciones de tipo complicada. Entonces, la piel está aparentemente sana alrededor de la úlcera, y como dijimos antes, el parásito está aquí en el borde de la lesión. ¿Ok? Entonces, si hay infección bacteriana, si el paciente no tiene una adecuada higiene de la úlcera, los bordes pueden volverse irregulares y aparece dolor y un exudado blanco amarillento maloliente en la superficie de la úlcera. ¿Ok?
Igual estas lesiones tienden a la curación si el paciente es inmunocompetente. Al cabo de semanas o meses, puede ser hasta 2 años. Y la úlcera deja una cicatriz característica atrófica en donde ya no va a haber anexo. O sea, como esto que ustedes están viendo acá, que aquí ya no hay vellos y que bueno, que la piel queda así con la lesión visible. ¿Ok? Una cicatriz atrófica bien diferenciada. Entonces, aquí tienen varios ejemplos de leishmaniasis cutánea localizada. Como dijimos antes, lo común es que sea una sola, pero podemos tener casos en donde haya más de una úlcera o que tenga presentaciones un poquito más atípicas donde ahí no se presenta la úlcera claramente. Pero lo que más se tienen que aprender es esto, ¿ok? Estas son bastante más difíciles de diagnosticar y requieren biopsias para hacer muchos diagnósticos diferenciales. Entonces aquí tienen presentaciones menos frecuentes como esta, que fíjense que hay varias lesiones en conjunto, forman como un círculo, pero la parte media no se ve una ulceración clara. Estas son presentaciones atípicas en placas eritematosas. Y aquí tienen otra que también es una placa eritematosa con lesiones satélites, pero con buena respuesta. ¿Ok? Esta se parece más como se presentan los hongos y por eso hay que diferenciarlas. Igual aquí tienen una lesión ulcerada, pero no es tan redondeada y fíjense que tiene lesiones como bordes que delimitan dentro y fuera. Todo esto son presentaciones atípicas. La leishmaniasis cutánea localizada hay que diferenciarla de muchas cosas. Por ejemplo, esto que ustedes están viendo acá arriba es una úlcera varicosa. Fíjense que el borde, esto es por falta de irrigación sanguínea, entonces fíjense que el borde no es eritematoso, sino más bien es más opaco. La A y la B y la C son úlceras crónicas que no son de leishmaniasis. La D y fíjense que este borde no es regular tampoco, ni está indurado. Esta sí se parece más, pero no es una úlcera de leishmaniasis. Pero fíjense que sí se parecen suficiente para necesitar diferenciarlas. Esta D es un granuloma por un agente vivo que no es leishmaniasis. Esto es una úlcera posterior a un absceso. Esto es una esporotricosis, que es un hongo. Esto es esporotricosis. La F es una úlcera posabsceso. Aquí vemos una esporotricosis que suelen estar como seguir el trayecto de los ganglios. Esta H también una esporotricosis. Fíjense que no tiene los bordes bien definidos acá. Aquí hay un carcinoma, que esto sería un diagnóstico diferencial de la mucocutánea. Esto es un carcinoma también vasocelular, que no es leishmaniasis. Este que está en la nariz es también por un carcinoma vasocelular. Y esto que está aquí es una celulitis abscesada. ¿Ok? Entonces fíjense que es muy parecido a muchas cosas y tienen que aprenderse muy bien las características para poder diferenciarlas. ¿Ok? Esta es la forma más típica. La leishmaniasis cutánea, otros diagnósticos diferenciales, bueno, mucho más común es que ocurran úlceras crónicas que las úlceras infecciosas y la leishmaniasis entra dentro de estas infecciosas que vendría a ser las segundas más comunes. Esto es de biomedicina, que me imagino que saben lo que es el Instituto de Biomedicina, que está dentro de la estructura del Hospital Vargas hacia la entrada principal. La casuística de ellos, pues fíjense que la mayoría de los casos eran úlceras crónicas que biopsiaron, pero tenían un 14% de casos que eran úlceras infecciosas, que normalmente son por leishmaniasis. La leishmaniasis cutáneo diseminada, que es la intermedia, cutánea intermedia, es un complejo, es cuando las presentaciones son atípicas y que presenten lesiones múltiples papulares. Solamente
el complejo Leishmania brasiliense tiene diseminación y puede ir por vasos linfáticos o por vía circulatoria a mucosas y causar lesiones a distancia. Esto que ven acá es cutáneo diseminada, que vendría a ser metástasis, pero a piel, que sí lo podrían producir cualquiera de los complejos, que es lo que está descrito acá, pero que es una presentación de lesiones múltiples papulares, donde dijimos que era intermedia, y se debe a que la respuesta inmune no es del todo TH1, sino un intermedio entre TH1 y TH2. Entonces, permanecen libres las mucosas, pero tenemos lesiones nodulares en piel que pueden estar diseminadas por metástasis por vía sanguínea o linfática a cualquier parte de la piel. Y fíjense que tienden a ser nodulares sin ulceración. Después tenemos las otras cutáneo intermedias que van a ser causadas solamente por Leishmania aviana brasiliense, este complejo, donde vemos pueden ser múltiples en placas grandes y verrugosas. Es común que afecten, por ejemplo, pabellón auricular. Y en este caso son como no tienen una respuesta perfecta, pueden haber recaídas, incluso post-tratamiento. Las lesiones tienden a ser más crónicas. Hay reacciones exageradas a la leishmanina, que dijimos que era la intradermorreacción, con una respuesta terapéutica variable y moderada población parasitaria en las lesiones cuando tomamos biopsia de los bordes. ¿Ok? Entonces, estos son manifestaciones intermedias de leishmaniasis, donde dijimos que la respuesta inmune era intermedia entre TH2 y TH1, con predominio de TH2. Entonces, es una complicación por metástasis por vía hematógena o linfática que se presenta simultáneamente o varios meses o años después de que ocurrió la leishmaniasis cutánea localizada del paciente. ¿Ok? Entonces, la leishmaniasis cutánea mucosa siempre se inicia por una lesión en piel, que puede ocurrir, o sea, el paciente tiene una lesión cutánea localizada, que puede ocurrir simultáneamente a que haga metástasis a mucosa o tiene una cicatriz porque años anteriores tuvo una leishmaniasis cutánea mucosa y se reactivó alguna leishmania que quedó escondida en ganglios y hubo metástasis y se reproduce en ese lugar donde hizo la metástasis y produce el daño a nivel de las mucosas. ¿Ok? Entonces, la mayoría de las lesiones aparecen más o menos en los primeros 2 años después de haber ocurrido la leishmaniasis cutánea localizada. Y por eso siempre tenemos que buscar la cicatriz para estar seguro, o sea, para sospechar que sí, que esa lesión que estamos viendo a nivel de las mucosas se debe a una metástasis de una leishmaniasis cutánea localizada producida por el complejo Leishmania aviana brasiliensis. Entonces, en estos pacientes la leishmanina es fuertemente positiva, ya vamos a ver más adelante los valores. Y suele haber muy pocos parásitos porque se destruyen por la respuesta TH1. Entonces, inicia con un enrojecimiento en la mucosa afectada, puede ser mucosa nasal, pero puede ser en otros lugares, porque puede ser en boca también, con infiltración que produce una sintomatología que empieza con obstrucción nasal, epistaxis, prurito o dolor, particularmente si se infectan en la lesión donde está la lesión. Se forman costras serohemáticas que cuando se arrancan tienden a sangrar y el paciente tiene rinorrea mucosanguinolenta con aumento de volumen de la punta de la nariz. ¿Ok? Y fíjense entonces que empieza siendo una lesión muy pequeña que va a ir aumentando de tamaño hasta afectar tanto piel como la mucosa interna e incluso el cartílago de la nariz o el paladar blando de la boca o los labios. Ya vamos a ver otras fotos. En este caso, la lesión está ocupando el paladar blando y este paciente no se ve la úvula, sino que tiene la lesión granulosa a nivel del paladar blando. ¿Ok? En este caso, lo que están viendo es la perforación del tabique cartilaginoso de la nariz y pues hay pérdida del tabique y eso se llama nariz de tapir porque la porción anterior de la nariz va a colgar.
Y aquí es todavía no se ha perforado totalmente, pero ya tenemos un orificio en el septo nasal. ¿Ok? Entonces, el proceso puede evolucionar de dos maneras. Que haya una infiltración progresiva que se ulcera y se destruye el tabique, luego lo perfora y se estaciona con caída de la punta de nariz, como dijimos, que es la nariz de tapir, o un proceso que se hace progresivo invadiendo toda la mucosa nasal e invade boca, faringe y laringe, adquiriendo un carácter más bien maligno, con complicaciones como disfagia o dinofagia y disfonía principalmente, que se acompañan de halitosis, cialorrea y podría haber tos. ¿Ok? Entonces, las complicaciones son disfagia o dinofagia y disfonía. Pero se acompaña también de halitosis, cialorrea y tos. Entonces, esto que ustedes están viendo acá es la nariz de tapir. Este señor no tiene, aquí está el tapir, una nariz que cuelga. Este es una nariz que no tiene cartílago y por eso cuelga. ¿Ok? Lo ven aquí también, nariz de tapir. La he llegado a ver muy prominente porque la nariz aumenta de tamaño. ¿Ok? Después tenemos lo que es el polo negativo, que es la leishmaniasis cutáneo difusa, que dijimos que la producía el complejo Leishmania mexicana. Se ha visto en Brasil, Venezuela, México, República Dominicana, Perú, Colombia. Todas estas especies, todas estas formas evolutivas hay en Venezuela, todas las que nombramos antes y esta también. Es una forma grave y anérgica, ¿ok? Es un paciente que no hace ningún tipo de respuesta celular contra el complejo Leishmania mexicana, ¿ok? Entonces, el parásito, el paciente no tiene inmunidad contra el parásito y por ende no se forma una respuesta adecuada, sino que lo que hay es una respuesta parcial que produce múltiples lesiones nodulares en todo el cuerpo que no se van a quitar, ¿ok? No es autolimitada, más bien es por el resto de sus días. Y produce, si le hacemos la prueba de leishmanina va a dar negativa, menos de 5 milímetros, ¿ok? Porque no hay hipersensibilidad retardada contra los antígenos de este parásito, ¿ok? Contra los promastigotes de este parásito. Entonces, el paciente tiene abundantes lesiones ricas en parásitos, abundantes parásitos de tipo nodular o en placas, que se parecen un poco a la lepra lepromatosa. Al inicio hay pápulas que posteriormente pues, se vuelven placas, pero en unos meses puede extenderse a todo el cuerpo, a tenerlo en todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, esta leishmaniasis cutáneo difusa es diseminada, o sea, está en todo el cuerpo, involucra cara, fíjense que inclusive este señor ya no tiene cejas por la presencia de la inflamación y los nódulos, y no se quita, excepto que el paciente reciba tratamiento y después del tratamiento, pocos meses después, vuelven a aparecer. ¿Ok? Después tenemos las leishmaniasis atípicas, que entonces ya no van a ser las formas de presentación no se parecen ni a la leishmaniasis cutáneo localizada, ni a la cutáneo difusa, sino más de tipo intermedia, que la producen las mismas formas, las mismas especies que producen todas las demás. Particularmente Leishmania infantum, que es una especie viscerotropa, puede producir estas lesiones en piel cuando infecta cuando estás produciendo leishmaniasis visceral. ¿Ok? El diagnóstico de leishmaniasis lo vamos a hacer por demostración directa o indirecta del parásito. O sea, demostración directa con métodos directos o indirectos del parásito. ¿Ok? Entonces vamos a tener diagnósticos directos. Puede ser porque tomemos una muestra de ganglio linfático o en este caso que estamos hablando de leishmaniasis tegumentaria, lo vamos a tomar desde el borde de la lesión y vamos a hacer un frotijo extendido para ver a mastigotes en la piel o en las mucosas. ¿Ok? Y fíjense que aquí sí tenemos estos amastigotes que están acá, que vemos el citoplasma, un núcleo prominente y el quinetoplasto pequeño
que está dentro de la célula, ¿ok? Y eso es lo que dice que esto es un amastigote. Y solo las de Leishmania se ven así tan grandes porque las de Chagas no se ven tan fácilmente, ¿ok? Entonces, también podemos hacer biopsia como dijimos, del borde de la lesión y a partir de esa biopsia podemos hacer un extendido o un frotis por aposición o podemos hacer un escarificado de la lesión que lo que vamos a tomar es de la úlcera. Vamos a decir más bien atrás. Ok. Vamos a ver, podemos hacer un escarificado, que es que del borde de la lesión primero tenemos que pinzar con esto que está acá, con un cray, para que no haya sangre. Cortamos con el bisturí y sacamos linfa. Y en esa linfa vamos a buscar los amastigotes de Leishmania. ¿Ok? Escarificado es como un raspado, pero hay que estar pendiente de no agarrar sangre. ¿Ok? Y después tenemos los métodos de demostración directa, pero que son indirectos porque siguen siendo parasitológicos, que es hacer cultivo de esas muestras para buscar promastigotes en un cultivo NNN o inoculación de animales, que también me va a permitir ver el parásito. Y también puedo hacer, esa muestra también puedo hacerle detección de ADN o de ARN para determinar la especie. ¿Ok? Los métodos indirectos van a ser los inmunológicos, que vendría a ser principalmente la leishmanina, que es una prueba de detección de anticuerpos, de inmunidad celular contra los promastigotes. Y también puedo buscar anticuerpos con inmunofluorescencia indirecta, con ELISA o estas dos que están aquí adelante, que el problema con ellas es que me van a indicar que el paciente ha tenido exposición, pero no me distingue si ha sido exposición y el paciente nunca hizo leishmaniasis y lo que tenemos no es leishmaniasis, o si el paciente está teniendo una leishmaniasis activa en el momento. ¿Ok? O sea, los anticuerpos me indican exposición, pero no me distinguen si el paciente está enfermo o no. ¿Ok? La prueba de Montenegro sí se utiliza porque lo que refleja es inmunidad adaptativa, con hipersensibilidad tipo 4, y lo utilizo para para saber porque se lo hago a los pacientes que tengan las lesiones, ¿ok? Mientras que el ELISA y la IFI se la puedo hacer a pacientes con la lesión, pero también se lo puedo hacer a pacientes que no estén infectados y que me dé positivo. O sea, que no estén enfermos y que me dé positivo. La leishmanina también me daría positiva en los pacientes resistentes. Ok, entonces dijimos que íbamos a hacer un frotis por escarificado o un frotis de linfa. También dijimos que es un método poco invasivo, por eso es lo que principalmente hacemos con observación directa del parásito. Es rápido y tiene una especificidad muy alta. Se toma de la lesión, del borde de las lesiones induradas, como ya dijimos, y la linfa igual se toma también del borde de la lesión, o hay que hacer isquemia, también se utiliza para cuando el paciente lo que tiene son nódulos y lo que hacemos es generar isquemia, como dijimos antes, y hacer un corte pequeño para sacar linfa. ¿Ok? Ok, y el frotis por aposición, que es lo otro que podemos ver directamente, lo que vamos a hacer es que se hace una biopsia en cuña del borde de la lesión y ese pedacito que sacamos lo vamos a dividir en 3 pedazos y se van a mandar a 3 lugares. O sea, vamos a mandar un fragmento A para cultivo, que sería para inoculación de animales, cultivo y inoculación de animales. Vamos a mandar un fragmento B para histopatología, que vendría a ser donde estaríamos viendo para que hagan el frotis por aposición etc. Y el fragmento C para que hagan PCR y frotis por... bueno, lo pusieron aquí en el frotis por aposición se puede hacer en cualquiera. La histología es porque yo ese pedazo lo congelo, se corta y se ve al microscopio. ¿Ok? Se tiñe y se ve al microscopio.
Entonces, divido el fragmento en 3 y lo mando a 3 lugares. Uno para diagnóstico parasitológico indirecto, porque lo voy a hacer a través de cultivo e inoculación de animales. Otro para histopatología, o sea que es congelarlo y hacer cortes histológicos. Y el tercero es PCR y los distintos frotis por aposición cuando lo hago a partir de este trozo que saqué, ¿ok? Que es distinto al frotis a los frotis que habíamos visto acá, que eran de linfa, de cualquiera de las lesiones, ¿ok? La intradermoreacción de Montenegro. Esto es la leishmanina, ¿ok? Dijimos que era la inoculación de 0,1 cc de promastigotes que se lee 48 horas después. Y solo me va a dar positiva en pacientes que tengan una adecuada respuesta celular. ¿Ok? O sea que tienen que tener inmunidad celular retardada, desarrollada. ¿Ok? Es una prueba sensible y específica, pero no diferencia una infección primaria de una infección actual. Es decir, cualquier paciente que haya estado expuesto anteriormente a leishmaniasis, a infección por leishmania, que haya estado infectado previamente le va a dar positivo, ¿ok? Incluso a los resistentes. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Dijimos que inoculábamos con 0,1 cc con una inyectadora de insulina y vamos a ver si el paciente tiene leishmaniasis cutánea localizada, la lesión, la induración que vamos a observar, no lo rojo, porque fíjense que lo rojo va de aquí hasta acá, pero yo con un bolígrafo tengo que marcar la induración y la induración probablemente vaya como de aquí a acá en este caso. Entonces, si es una leishmaniasis cutánea localizada, esa induración va a ser de entre 10 y 20 milímetros. Positiva, entre 10 y 20 milímetros. Si es una leishmaniasis intermedia, que incluye cutáneo mucosa y cutáneo intermedia, va a medir más de 20 milímetros porque tiene una respuesta TH1 exacerbada. Y si mide menos de 5 milímetros, normalmente se utiliza 5, aunque pueden decir 10. Menos de 10 milímetros es negativa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre el tema? No, profe, todo bien. Ok. Entonces, ¿qué hora es? Son las 5. Las 5. Tengo otra clase que dar. Quedan 2 clases antes de ver Chagas. Esta semana está muy llena de actividades. Por ende, yo creo que no va a dar chance esta semana porque ustedes tienen práctica y seminario. Sí. Pienso que podría ser el viernes o el próximo lunes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué día prefieren? El próximo lunes creo que sería mejor. Sí, ¿verdad? El próximo Sí. lunes creo que es 1 de mayo. Ah, bueno. Sí, es verdad. Entonces lo damos el miércoles siguiente. Ok. Ok. Profe, Pero, entonces le iba a ajá, preguntar, Chagas la va a dar la profe Andrea, ¿cierto? Chagas lo da la profesora Andrea, sí. Ok, entonces nos quedaría Chagas, epidemiología de Chagas y el No, leishmaniasis visceral. falta leishmaniasis visceral y epidemiología de leishmaniasis. Ok, Y después vamos a ver, después Chagas. veríamos Chagas. Ok, quedan 2 horas de clase y después quedan 3 horas de clase. Ok, chévere. Ok, Me quedan 5. Entonces el miércoles. sí. Chévere. Era eso, era preguntarle eso cuando íbamos a Chagas. Profe, otra preguntita. ¿Y has revisado los parciales? ¿Cómo hemos salido? Algunos bien, otros no tan bien, pero Ay, no sé sí. todavía porque voy por la mitad. Ok, Ujú, ok, está bien. sí. Chévere, pues, profe, gracias. Ya les avisaré cuando estemos más cerca. Ok, Sus, me dele. imagino. Bueno, Entonces nos vemos en los seminarios. sí, al Usted, menos que quieran ver leishmaniasis visceral ahorita. no sé qué dicen los muchachos, sí. Es que nosotros tenemos parcial de pediatría ahorita a las 7. Ah, no, váyanse a estudiar. Chévere, listo. Exactamente. Ok, Sí, listo. listo, pues, profe. Entonces nos Ok, vemos martes y jueves. sí. No, miércoles y jueves y viernes. Es el seminario. Martes y jueves práctica, miércoles y viernes seminario. Exactamente. Ok. Y el Listo. grupo de la profesora Francis entra Ajá. conmigo. Ok. Entonces, solamente los grupos 1 entran con usted y los demás con la profe Andrea quedamos igual. Con la profe Andrea quedan igual.
Ajá. Ok, listo. 1 y 3 conmigo, 2 con la profesora Andrea. Dos con la profesora. Chévere, Ujú, perfecto, ok, perfecto. bueno, Bueno, feliz tarde, gracias. igual. Chao.